Hola a todos. El episodio fue divertido porque no terminó de contarlo bien. Sobreviví a los tortazos, y peleé como una fiera. Era mucho más joven que ahora. Ahora sería más duro. Pero de todas maneras, el título de la exposición de hoy refleja quizás una de las cuestiones más claras que se han usado para salir de crisis o decadencias muy profundas. Y yo voy a referir dos episodios. Orden o caos se puede resumir en dos grandes episodios que todos conocemos. Uno, la Constitución Nacional. El surgimiento de la Constitución Nacional le dio a nuestro país el orden bajo el cual, después de muchos años de guerras civiles, el país se organizó y logró un extraordinario crecimiento. Ese crecimiento, como diría Maquiavelo, combinó virtud y fortuna. ¿Cuál fue la virtud? Nos organizamos institucionalmente con la Constitución, hicimos el Ejército Nacional que acabó con la anarquía y el más grande plan educativo que la humanidad conoció. Nacionalizamos y educamos millones de analfabetos e inmigrantes y los preparamos para vivir una extraordinaria proeza que fue integrarnos tan exitosamente al mundo, muchos de nosotros. Yo soy un nieto de inmigrantes, vinieron a fines del siglo XIX a la Argentina básicamente por la inmensa prosperidad que se avisoraba, también escapándose de las guerras. Reitero esto porque es muy actual el problema. Esa fue la virtud que tuvimos. ¿Cuál fue la fortuna? La fortuna fue que se habían descubierto los trenes, los barcos a vapor, los barcos frigoríficos, el telégrafo. Es decir, el país se integró, colapsaron las distancias. Los costos de producción de Argentina bajaron, incluyendo los fletes, bajaron 99%. Hacíamos vaquería y donde hacíamos vaquerías cazábamos las vacas. Las vacas eran un animal salvaje. Luego de esa baja del 99% nos convertimos en la granja de Europa y produjimos probablemente uno de los episodios de crecimiento más impresionantes de la historia mundial. El otro episodio que refiere a orden y caos es fuera de nuestra geografía, pero fue la recuperación alemana. El gran pensador Röpke, un economista alemán, un filósofo, un sociólogo, toda su contribución a la ciencia económica fue sobre el tema de organización, qué debe hacer el Estado, qué debe hacer el mercado, cuáles son las reglas, cuáles son las regulaciones. Tiene que haber un sistema organizativo, tiene que haber reglas. La espontaneidad del mercado se verifica no en una jungla, sino en un sistema legal, donde están definidos los derechos de propiedad, donde se conoce, en nuestro país con la cleptocracia tendríamos que decir crimen y castigo. Hoy no lo dejen hablar a Pañi del libro. Hoy acaba de publicar un libro que viene de la denuncia de Insaurralde y de la de Chocolate, que han descubierto la red cleptocrática que apoya a Kicillof. Así que tiren de esa piola porque 7 países los vota después de lo que se ha descubierto. Y yo tengo un rol importante, por eso, como ando como un target por la calle, estoy con la preocupación. Pero hoy se ha descubierto algo inenarrable sobre la corrupción en el gobierno. Lo más importante es que los que hablan de fugadores son los principales fugadores. Es una cosa increíble. Por eso
yo siguiendo una cuestión organizativa, cuando la historia personal de cada uno de nosotros a veces nos organiza la vida. Yo siempre me refiero al orden, me refiero a mi abuela. Mi mamá trabajó desde muy joven, así que a mí me educó mi abuela. Y mi abuela educaba como se era en aquella época, o sea, me daba unos extensísimos deberes, además de lo de la escuela, cosa que yo no tuviera otra cosa que estudiar. Si no me daban deberes, me obligaba a leer el editorial de La Nación con ella. No sabía las palabras, las tenía que buscar en el diccionario. Y la otra eran las máximas. Y ella tenía dos con las que voy a inaugurar esta pequeña exposición. Una máxima era, que venía de la cultura hebreo-cristiana, las puertas del infierno no prevalecerán. Ella quería transmitir ese enorme optimismo, ella no lo sabía, pero es ese enorme optimismo smithiano de Adam Smith, que el progreso va a prevalecer sobre el fracaso, que esa idea de Ricardo que se acaban las tierras, o de Malthus, que nos vamos a morir de hambre, o de Jevons es un famoso economista que escribía en los sobres porque tenía miedo que se acabara el papel. Entonces, el contraargumento es que el cambio tecnológico. Mi abuela siempre decía que las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, trataba de en los momentos más aciagos, que la esperanza de que el bien prevalece sobre el mal. Y la otra máxima que usaba es la que yo transmito ahora. Ustedes saben que por muchas razones estoy en campaña día y noche. A mí me preguntan, ¿y qué ocurre si a pesar de todos los esfuerzos terminan tercero y van a vivir ese enorme dilema? Y mi abuela tenía una máxima para ese episodio que decía, que os coja confesado, porque no va a ser en esta tierra donde vas a encontrar la respuesta. Así que cuando nosotros hablamos de orden, no hablamos simplemente lo que a veces se entiende que es necesario del orden público, de la convivencia civilizada, de respetar la libertad ambulatoria, de evitar los delitos de robo, asalto, homicidio o del crimen organizado y las satrapías que están en los gobiernos de muchos países sirviendo de guarida a la corrupción internacional y el crimen organizado. Nosotros referimos el orden a un principio organizativo y Argentina necesita desesperadamente ordenarse. Tiene que ordenarse en las cuestiones fiscales, tiene que lograr equilibrar sus cuentas. Nosotros hemos adoptado como principio liminar de campaña el programa del presidente Lagos del año 2000, que era Chile tiene que obtener un superávit después de intereses de 1%. La lógica del presidente Lagos, que la ha adoptado Patricia, es la lógica de que el riesgo país nos hace un inmenso daño en varias dimensiones. Nos hace un inmenso daño en términos de bloquearnos las inversiones y nos hace un inmenso daño porque nos convierte en un país mendicante. Y los países mendicantes se vuelven colonias, se vuelven vasallos. Imagínense nosotros que operamos pidiéndole todos los días, dame un descubierto más al Banco Central de China. ¿Alguno de ustedes cree que eso es gratis? Entonces, una política de ordenamiento fiscal a la presidente Lagos, con un superávit del 1% luego de intereses, no todo el tiempo, sino como tendencia, o sea, cuando el ciclo sea favorable tendrá que ir a un número muy alto. Por ejemplo, cuando Velasco fue ministro de Hacienda de Chile, el superávit llegó a 10 puntos del producto. ¿Por qué? Porque el precio del cobre se fue a las nubes y había que ahorrar todo eso. Y por supuesto que en las depresiones tendremos déficit, pero la regla es en la tendencia
nos tenemos que desendeudar. Desendeudar para hacer posible la inversión de capital. Para mí la paradoja más grande es que nosotros le compramos $1.000 millones en viento a los uruguayos. Usted sabe que los vientos en Uruguay son el 66% de los nuestros, o sea, tenemos una ventaja física de 50%. ¿Por qué Uruguay está lleno el territorio de molinos eólicos y produce gran parte de su energía en vientos que, gracias a nuestra estupidez, nos la vende a nosotros? ¿Por qué razón? Porque el riesgo del país de Uruguay es muy bajo. Entonces el costo de hacer el molino de viento, el único costo que hay es elegirlo, es el costo capital. Al 5% ellos pueden tener molino de viento. Al 30% nosotros no podemos tener ningún molino de viento, aunque tengamos una productividad física 50% más alta que la de ellos. Pero la otra dimensión del orden fiscal es una dimensión de política exterior, es una dimensión de defensa nacional. Hace a la seguridad nacional del Estado ser disciplinado fiscalmente, porque si no, el país es gobernado por otros. Es gobernado desde la embajada china o de otras embajadas, donde vamos con la manito a pedir. Entonces, el orden fiscal no es simplemente una cuestión para enfrentar los problemas inflacionarios, los problemas de inversión, es también porque hace al corazón de la política exterior y de defensa nacional. Volvernos autónomos hoy requiere el orden fiscal, un orden que reconstruya nuestra credibilidad y nuestra autoestima. No necesito explicar lo del orden monetario. Nosotros tenemos un desorden fundamental. ¿Cuál es la institución que más se endeuda en la Argentina? El Banco Central. ¿Con qué paga el Banco Central? Emitiendo dinero. O sea, es como si nosotros tuviéramos al frente del cuerpo de bomberos un piromaníaco. Está mal pensado esto. Entonces, el orden monetario, que necesariamente va a obligar a desendeudar y capitalizar el Banco Central, tiene que ser un orden que convierta al Banco Central de Argentina en una institución parecida al Banco Central Europeo, parecida al Banco Central de Chile. Patricia siempre lee sobre Adenauer. Siempre uno que está cerca de alguno que puede ser, hay que ver qué está leyendo. Ella lee sobre Adenauer porque tiene esa imagen de que recuperó a Alemania de una catástrofe y fundó la Europa moderna, que había tenido 100 millones de muertos en 3 guerras mundiales, y construyó probablemente la civilización más avanzada del mundo en la Unión Europea. Yo lo que le decía, digo, presta atención al capítulo monetario, porque Adenauer jamás llamaba por teléfono al presidente del Bundesbank, porque el presidente del Bundesbank le había dicho que no le iba a atender el teléfono. Digo, de esa naturaleza tiene que ser nuestro arreglo, parte porque el 28 de diciembre del 17 acá ocurrió un desastre, que fue cuando, bueno, ustedes recuerdan el episodio, fue cuando trajeron al presidente del Banco Central para darle instrucciones sobre cuál era su política monetaria. Digo, parte de la gobernanza que tiene Brasil es que su presidente del Banco Central no depende del presidente de la República. Parte de la gobernanza, espero que no sean los que están denunciados, que eso es lo único que me preocupa ahora. Entonces, ese Banco Central también será parte de nuestro diseño, bajo reglas, porque las reglas también son importantes. El superávit fiscal, la necesidad de capitalizar nuestro Banco Central, de dotarlo de las reservas genuinas que nunca tuvo, nos obligan a un modelo organizativo también en nuestra inserción en el mundo. Vamos a tener un tipo de cambio real alto. ¿Por qué? Porque si vamos a repagar la deuda,
que eso, el superávit es eso. Y si vamos a tener autonomía, nuestro Banco Central va a vivir comprando dólares. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que logre, digamos, 20 puntos del Producto de Reserva. Por los próximos años, si nos votaran. Porque acá, esta es la máxima López Murphy, no la de la abuela. Préstele atención porque como yo me he criado en esas máximas y ya estoy llegando a los últimos años, he empezado a producir máximas. La mía es, si usted cuando vaya al cuarto oscuro toca una boleta que no es la de Juntos por el Cambio, se electrocuta. Así que usted vaya y toque la boleta que sobrevive. Y reflexionen sobre eso, no ustedes. Conviértanse en peregrinos y militantes con los hijos, con los nietos, que es donde tenemos los problemas. Los problemas los tenemos en la franja de... Si votaran de 30 para arriba, ganamos por muerte. El problema es de 30 para abajo. Así que, acuérdense, consejo, como hacía mi abuela, tocá boleta equivocada, te electrocutás y no electrocutás a todo. Así que, asegura tu vida. Hacé lo que corresponde. Bien. El mismo orden lo estamos pensando para una cuestión vital, que es el sistema laboral. Nosotros necesitamos un sistema laboral que sea pro empleo, ¿no? Y pro pyme. Y acá ese orden a veces se malinterpreta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Por supuesto que nuestras pymes puedan trabajar, puedan emplear. Nosotros valoramos el empleo como una cuestión que hace a la autoestima, que hace a la calidad cívica. Es difícil en un país clientelista funcionar con una democracia avanzada, porque hace a la fortaleza familiar y al fenómeno educativo que la gente trabaje. Pero mentiría si les dijera a ustedes que ese es el fondo. El fondo es que tenemos que tener en Argentina, en vez de 500.000 empresas como tenemos, 2,5 millones de pymes, como tiene España, con la misma población. Necesitamos, la clave de nuestra sobrevivencia es que todo el mundo trabaje formalmente. Tengamos 2,5 millones de empresas, tengamos una gigantesca clase media. Y que esa clase media sea la base política de nuestra subsistencia y de la subsistencia de la democracia argentina. Entonces es un factor que excede claramente la cuestión laboral, que tiene su mérito en sí. Tiene su mérito eliminar los juicios, las multas y castigos y hacer leyes de empleo modernas y alargar los periodos de prueba para entrenar a la gente y bajar los impuestos a los sectores menos calificados. Tiene su mérito. Pero el corazón es encontrar el sustento social de una democracia vigorosa. Y eso solo se hace si tenemos una amplísima clase media formada por millones y millones de pequeñas empresas, con empleados, con gente que tiene que perder. Si tenemos todos marginales, no hay democracia, no es viable la democracia. Ese mismo orden lo tenemos que imponer en la cuestión de la seguridad. Nosotros tenemos un problema de seguridad monstruoso. No, decirlo en Rosario es innecesario. Y nosotros tenemos que prevalecer sobre ello. Y aquí viene de nuevo cómo pensamos el problema. Por supuesto que los vamos a enfrentar de una manera como nunca se imaginaron. Prepárense para un experimento que nunca vieron. Pero esa es la parte simple del asunto. Donde verdaderamente se enfrenta la droga y a sus consecuencias disolventes en la sociedad es en la política sanitaria. Tenemos que persuadir a todos nuestros conciudadanos algo que es evidente, que la droga hace muy mal. Ahora, eso es una batalla como la del tabaquismo.
En Uruguay, el presidente Vázquez, que era un médico oncólogo y vivía obsesionado con el cáncer, libró una batalla brutal contra el cigarrillo y logró que en Uruguay sea excepcional la gente que fuma. Nosotros tenemos que lograr que ganemos la batalla policial y si en algunos casos nos fuerzan militar contra el crimen organizado, no es la clave del problema. Eso lo vamos a hacer. Pero la clave del problema es la política sanitaria, lograr crear en la conciencia de ustedes, cuando digo ustedes, digo la sociedad civil, que es vital que ganemos la mente de nuestros conciudadanos sobre el enorme daño que hacen las drogas. Y si logramos crear ese cordón profiláctico de un prejuicio. Anoche yo discutía que el rol de las religiones durante muchos años fue crear prejuicios para evitar que los daños se extendieran. No había penicilina, el mecanismo era crear límites de conducta que actuaran como un factor previsor. Entonces, nosotros necesitamos crear ese orden de prioridades en las sanitarias. Yo ayer discutía largamente con médicos y sanitaristas la política sanitaria. Argentina gasta, y ahí viene otro tema de orden, un número extraordinario en salud, pero gasta muy mal. Porque en salud lo que es muy eficaz es la prevención, es igual que en seguridad, igual que en economía. Lo que usted no previene, la terapia es terrible siempre. Entonces tenemos que prevenir. ¿Cómo se previene? Bueno, hay que convencer a la gente sobre las drogas, sobre el tabaquismo, sobre no manejar alcohólico, sobre un tema que yo no soy muy apto, que es el exceso de peso. Es que es un problema, la obesidad es un inmenso problema cardiológico, circulatorio, de las articulaciones, o sea, tenemos que hablar mucho de este problema. Eso implica comer legumbres, poroto, garbanzo, lenteja, cambiar la dieta. Además, eso nos permite. Yo ya en esta campaña uno agudiza el sentido y empecé a hablar de las legumbres en Salta y Tucumán y resulta que si comemos legumbre podemos usar el maíz y la soja para alimentar pollo y cerdo y como eso es mucho más valioso por kilograma que la otro, resolvemos el problema logístico y ahí empieza toda una historia que uno va ascendiendo en el éxito y termina en un país maravilloso. Así que lo que yo espero también, que nuestros presidentes sean muy tenaces en hablar contra el tabaquismo, contra manejar alcoholizado, hágase el examen anual para que lo descubramos los problemas antes de que avancen. Digo, no sé si vamos a hacer como en New York. Ustedes vieron que en New York, en todos los subtes, hay carteles para que uno se haga esta medida precautoria para no tener el cáncer de ano. Bueno, no es una cosa agradable el preparativo para resolver eso, pero si uno toma las medidas precautorias, hay una baja dramática en la mortalidad. Entonces, y lógicamente en todos los costos. Bueno, finalmente, la cuestión organizativa, además de la salud, llegará a la educación. Nosotros, en educación, el programa es bastante simple. Estamos siguiendo una información valiosísima. Ustedes saben que en los experimentos educativos a escala mundial, el más exitoso, por lejos, son las escuelas que dirige el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. En esas escuelas, los chicos de origen latino o africano obtienen mejores resultados educativos que
en las escuelas generales de Estados Unidos los blancos. Entonces ha pasado a ser que es lo que hacen las escuelas del Departamento de Defensa. Y hacen organizativamente y en orden lo que nosotros estamos planteando acá. Se aseguran tener 200 días de clase, hay orden en los cursos, se revisa el récord de lo que usted hizo, se hace público. Ustedes saben que el artículo 97 de la Ley de Educación impide conocer los resultados. Lo primero que vamos a hacer va a ser derogar ese artículo. 190 días de clase, terminar la escuela secundaria, doble escolaridad en los lugares donde haya vulnerabilidad social para reemplazar lo que hacía mi abuela, digamos, para ponerlo en... hay lugares donde uno no tiene una abuela que se le ocurren esas cosas. Entonces, la doble escolaridad y la evaluación permanente de alumnos y docentes. Evaluar forma parte del orden educativo. Esa idea que campea en Latinoamérica, pero que es muy intensa en el sindicalismo educativo argentino, que evaluar es un acto agresivo a la docencia, es un inmenso error. Evaluamos para mejorar, evaluamos para entrenar, evaluamos para corregir los errores y vamos a evaluar. O sea, cuando yo pensaba en el título de Orden o Caos, caos es lo que estamos viviendo, un caos profundo, un caos que nace de una élite cleptocrática, que nace de una élite muy corrupta. Y aquí con esto voy a ir terminando. Cuando nosotros elegimos como corazón de nuestra política la lucha contra la corrupción, no es que queremos ser carmelitas descalzas. La lucha contra la corrupción tiene la lógica de quebrar las fisuras que los liderazgos tienen cuando viven de la corrupción. Ahí es donde opera el crimen organizado y las fuerzas ajenas a la nación, porque sobre esa debilidad es muy fácil quebrar la capacidad de gobierno y de autogobierno. Un presidente decente, un presidente que le conozcamos la hoja de vida, que no se haya enriquecido con la política, que tenga además la templanza, la contención, la mesura que ese cargo requiere, es la combinación que hoy la Argentina necesita. Recuerden ustedes que nunca pondrían allí a alguien cuyo equilibrio emotivo no sea ideal. Nosotros, Patricia, bueno, yo que soy uno de sus acompañantes, somos personas, digamos, muy tradicionales. Somos previsibles. Nos pueden revisar y dar vuelta. Y somos muy viejos. Tenemos esa ventaja. Estamos dispuestos a una lucha hasta el final. Nos queremos ir de esta vida con la convicción que este tiempo de decadencia y de frustración de los argentinos lo hemos dado vuelta. Por eso luchamos y por eso hacemos del orden, del fin de la corrupción y de la decencia nuestra bandera. Muchas gracias por escucharme.